En primer lugar, muchísimas gracias a todos por asistir a este evento. Es un placer para nosotros, tanto para mí como para Josué, como para Marina, liderar este webinar y explicaros y aportar valor sobre cómo liderar la transformación digital en el sector servicios o teniendo como foco el sector servicios. ¿De acuerdo? Si os parece bien, para arrancar, hago una pequeña presentación. Yo soy Víctor Rotellar, soy el CSO de Devengo. Devengo es una empresa fintech HR Tech, ¿vale?, que tiene como objetivo maximizar y mejorar el bienestar financiero de los trabajadores en las empresas. Utiliza varios productos para ofrecer este beneficio para los trabajadores, y uno de ellos, el producto estrella que tenemos, es el salario bajo demanda, que en un rato pues, explicaremos con un poco más de detalle, ¿vale? Os presento a Josué García, que es el CEO de Nivimo y nos acompaña hoy, y a Marina Salar, directora de Recursos Humanos de Grupo Marjal, del sector turístico. Josué y Marina, si queréis presentaros. Pues por orden, comienzo yo. Hola a todos. Y bueno, mi nombre es Josué García, soy el CEO de Nivimo. En Nivimo lo que hacemos es transformar recursos humanos en Big Data y decir, ¿esto qué es, no? ¿Qué significa eso? Lo que ofrecemos es una solución para la gestión integral 360 del Departamento de Recursos Humanos. Estamos especializados en la jornada irregular y hacemos dos cosas principalmente. Por un lado, automatizar procesos para hacer de una forma eficiente lo que son las operaciones humanas y la administración de las personas, de la gestión de las personas, del capital humano de una empresa, y al mismo tiempo capturamos datos de calidad para conseguir ese Big Data, gran cantidad de datos, gran cantidad de volumen de datos, para poder ayudar a que la toma de decisiones sea basada en datos y no de por dónde aparece el sol, sino que sea basada en datos, que como nos gusta a nosotros, ¿no? Nos gusta mucho el análisis de datos y lo que es la toma de decisiones basada en datos. Todo lo hacemos mediante Business Intelligence en una única herramienta, y ahora después explicaré más cosas de lo que podemos hacer. Gracias, Josué. Muy bien. Pues buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación, Víctor, Josué. Para mí es un placer poder estar hoy hablando de nuestro caso y de cómo hemos venido trabajando tanto con Devengo como con Nivimo. Yo soy directora de Recursos Humanos de Grupo Marjal. Grupo Marjal pues es un grupo empresarial con diferentes líneas de negocio, y la división turística de Grupo Marjal es Alania Resorts, que es la compañía con la que de la que vamos a hablar hoy para presentar cómo hemos trabajado este proyecto. Alania Resorts es una compañía del sector turístico. Nos dedicamos al desarrollo de resorts vacacionales en modelo horizontal, y tenemos presencia en el arco mediterráneo. Muy bien. Muchas gracias, Marina, Josué. Interesantísimo vuestra presentación. Si os parece, arrancamos con el temario que tenemos preparado para poder explicar a nuestros oyentes. Bien, a modo de resumen, un poquito, si tuviera que definir o resumir en 5 puntos qué es lo que vamos a explicar hoy, mencionaros que vamos a hablar sobre qué tener en cuenta a la hora de transformarse digitalmente, los beneficios de esa transformación, etcétera, etcétera. Luego también plantearemos un poco la cuestión de si Recursos Humanos debe liderar esa transformación digital, que intentaremos responder con todas las slides que tenemos preparadas para vosotros. Algo muy interesante, que es sobre cómo el COVID ha afectado a nuestras vidas en nuestro día a día, y si ha sido un acelerador de la transformación digital, que sí que lo ha sido. Y explicaremos por qué, daremos algún dato concreto de cómo ha afectado la pandemia en las compañías, ¿de acuerdo? En cuarto punto también explicaremos y hablaremos sobre Nivimo, en este caso lo explicará Josué, y hablaremos sobre el salario bajo demanda y por supuesto sobre Devengo, ¿vale? Y luego, por supuesto, lo enlazaremos todo con el caso de éxito con Marina de Alania Resorts y de Grupo Marjal en la utilización de la combinación de estas herramientas como ejemplo de lo que conllevaría la transformación digital de una compañía, ¿de acuerdo? Bien, queremos arrancar este webinario como primera isla de contenido planteando una pregunta, y es si actualmente es el momento del cambio, en el sentido de debemos digitalizarnos. La respuesta es que creemos que sí, que lo es, y que de hecho no es que lo sea actualmente, sino es que ya lo lleva siendo años atrás, pero ahora en la situación que nos hemos encontrado
debido, por ejemplo, entre otras cosas, a la pandemia, pues ha acelerado toda esta digitalización que hubiera habido durante los próximos años. Al final, creemos que digitalizarse pues, aporta, nos ayuda a tomar mejores decisiones de gestión. Al final es algo que la digitalización pues, te da, como bien ha dicho Josué, ¿no? Pues te da Big Data, te da datos, te da números, te eficiencia procesos, como podemos ver aquí en el segundo punto, ¿no? Eficiencia empresarial es algo fundamental y eso te la ayuda a tomar, estas decisiones te las ayuda a tomar pues, la digitalización con diferentes herramientas que puedes implantar dentro de una compañía. Y además, algo muy importante también es que hay un poco un cambio cultural en la compañía y al trabajador se le da más libertad y al cliente se le tiene más cerca. ¿Por qué? Hay un concepto que siempre hablamos muchas veces, ¿no? En el sentido de que la digitalización puede alejarnos y puede separarnos en las relaciones personales. Puede ser que en algunos aspectos sí que lo haga, y eso pues tenemos que trabajarlo por otro lado, pero por otros nos acerca a otras personas, como por ejemplo de empresa a empresa, contacto con nuestros clientes. Hoy en día hay muchas herramientas que facilitan la comunicación con nuestros clientes de una manera mucho más dinámica, tanto por vía chat como por videollamadas, etcétera, etcétera, que antes no existían. Y antes, si no había una reunión presencial, como la empresa estuviera lejana a la ubicación en concreto, pues muchas veces el contacto era complicado mantenerlo. Y hoy en día, pues la digitalización nos ayuda. Marina, Josué, ¿qué opináis de si es el momento del cambio actualmente? Venga, empiezo. Yo pienso como tú, el momento no es ahora, el momento ha pasado. El momento era antes, pero siempre el segundo mejor momento es ahora, es hacerlo ya. Digitalización y sobre todo transformación digital. Ahora haré hincapié en que para mí hay una diferencia muy grande entre lo que es un proceso de digitalización y un proceso de transformación digital. Puedo poner un ejemplo muy fácil, como es el que nos lleva ahora el solicitar un anticipo de nómina, ¿no? Un proceso, digitalizar ese proceso es como podemos hacer como una herramienta como Devengo o como cualquier portal del empleado que pueda hacer una solicitud, un anticipo de nómina, pero si lo tienen que validar 3 personas, porque tradicionalmente se ha hecho en un papel y que se lo ha ido firmando cada uno de los responsables, estamos haciendo simplemente pasando un proceso analógico a un proceso digital. La transformación digital lo que intenta es hacer que ese proceso sea mucho más eficiente, que sea mucho más pues, beneficioso para la empresa y que el proceso sea pues, diferente. Hay que transformarlo, si no, se queda solo en digitalización. Una transformación sería una combinación completa, como tenemos, que dentro de un portal del empleado, con la tecnología de Devengo, se puede hacer un anticipo de nómina de forma automática, sin necesidad de ningún tipo de supervisión a priori, porque ya el sistema, todo el proceso, ya se ha hecho esa transformación y se ha hecho que sea eficiente. Y luego que sea trazable. Bueno, ya hablaremos después de todos los puntos que necesita. Y quede totalmente integrado, por supuesto. Marina, ¿cuál es tu opinión sobre el momento de...? Totalmente de acuerdo con vosotros y ahí el matiz que introducíais creo que es relevante. El momento es ahora por necesidad forzosa, ¿no? Pero yo creo que el momento, ya llevamos tiempo trabajando las organizaciones en este sentido y creo, y después comentaremos sobre la pandemia COVID-19, porque, bueno, pues como no puede ser de otra forma, pero es cierto que las organizaciones tienen en su eje estratégico hace mucho tiempo todo lo que tiene que ver con transformación digital. Y creo francamente que aquellas organizaciones que, si me permitís la expresión, hicieron esos deberes antes, bueno, pues en la mayor o menor medida de afectación de sus negocios, pero se han visto muy beneficiadas de haber hecho ese trabajo anteriormente, ¿no? Nosotros creo en ese sentido que hicimos un buen trabajo previo, que llevábamos muchos años trabajando y sabiendo que la estrategia pasaba por aquí, y eso nos ha permitido adaptarnos con una enorme o con una mayor facilidad y rapidez a muchos cambios que el contexto nos estaba exigiendo que fueran inmediatos, ¿no? Así que efectivamente el momento yo creo que ya lleva tiempo, ¿no? Claro. Yo quiero hacer una pregunta directa, Marina. ¿Tú crees que el estado de alarma, la pandemia y todo lo que estamos sufriendo, porque es un sufrimiento todo lo que estamos viviendo con el COVID, ha hecho que sea más fácil
implementar la transformación cuando a lo mejor tienes un CEO o tienes un equipo directivo por encima tuyo que no estaba tan a favor de digitalizar procesos o hacer ese aumento tecnológico dentro de la empresa? Probablemente, quiero decir, nosotros estábamos en unos índices, por ejemplo, de teletrabajo muy bajos en España y luego hubo un momento en el que en el entorno de oficinas estábamos en el 80%, pero porque era algo forzoso. Claro. Y en ese sentido, pues los compañeros de recursos humanos pues circulaban muchas viñetas, ¿no? De quién ha liderado la digitalización de tu empresa. ¿Es el CEO? ¿Es el CTO? Sí, no, ahí fue donde, la pandemia, ahí ¿no? fue el COVID. Sí, ahí Efectivamente. Es donde iba. Entonces, bueno, sí, claro, pero porque es algo, ha sido algo muy forzoso, ¿no? Entonces, yo creo que también ahí las compañías que, como decía antes, que ya venían haciendo esos deberes son las que más beneficiadas han podido ver de ese trabajo y ese esfuerzo en el que venían invirtiendo, pero adicionalmente y durante la pandemia también se ha medido mucho ya no solo la capacidad a nivel de recursos para iniciar un proyecto de digitalización, sino también el mindset cultural, que es algo muy relevante y que imagino que ahora también mencionaremos. Eso es. Y Josué, me encanta tu pregunta porque además este punto podremos entrar un pelín más en detalle ahora a continuación, porque realmente el COVID ha pegado una acelerada, ha sido como un muro de golpe, es decir, no puedes pasar de este muro si no te digitalizas porque es que no se puede trabajar si no, ¿no? Así que bueno, es algo que es muy interesante comentarlo. Bien, Josué, beneficios de la digitalización. ¿Qué opinas? Experto en todo el proceso digital, Josué, cuéntanos. Mucha gente, y bueno, ya lo he avanzado antes, ese punto que quiero tratar y que me gusta mucho hacer hincapié, porque mucha gente utiliza digitalización y transformación digital como sinónimos. Yo lo he hecho durante mucho tiempo, pero no lo es. Digitalización es un proceso de pasar algo analógico, algo del mundo analógico, al mundo digital. Es decir, pasar un proceso o cualquier cosa, un papel, una canción. Antes podíamos tener una canción en una cinta de cassette analógica o en un vinilo analógico y ahora lo tenemos en un archivo digital. Entonces eso es un proceso tecnológico, que lo único que hacemos es pasar de un mundo a otro. A un mundo puede ser binario, de 1 y 0, que es lo normal, ¿no? Pasar de un mundo analógico al mundo digital. ¿Qué beneficios aporta esa digitalización? Pues, entre otros muchos, los que hay ahí, los que a mí me gusta destacar, ¿no? Que es muy fácil duplicar, muy fácil copiar, que es inalterable, o se puede hacer una trazabilidad de ese cambio, que tiene mucha precisión y calidad, entre comillas, dependiendo del proceso de digitalización. El almacenamiento es mucho más barato, fácil, menos costoso. No es lo mismo tener 3 armarios llenos de facturas que tenerlo en una carpetita, en un pendrive, ¿no? El orden y la búsqueda, poder hacer que todo esté todo ordenado y que sea muy fácil la búsqueda, y la seguridad, los niveles de seguridad que puedes imponer y que puedes ofrecer con archivos digitales, pues es, bueno, total, salvo fallos de seguridad, que por desgracia los hay y todos los hemos sufrido en mayor o menor medida, pero podemos poner sistemas de seguridad mucho más seguros, mucho más fiables que en el mundo analógico. Y eso por un lado es la digitalización, y por otro lado sería la transformación digital, que estábamos... No sé si es la siguiente slide, la tienes como... Aquí es. Ah, vale, sí, no la veía. Y pues la transformación digital es cambiar la mentalidad, es cambiar el proceso completo, es aprovechar... Josué, ¿dirías que es algo también vinculado con la cultura? ¿Es algo, un poco la cultura de empresa? Sí, La totalmente. mentalidad total, Totalmente. ¿no? Claro. Sí, es un cambio cultural, ¿no? Y un poco dentro de lo que va, creo que hay otra slide que habla de eso, ¿no? De cuáles son los fundamentos que necesitas para poder implementar ese cambio. Porque puede haber una digitalización, pero hago hincapié. Sin transformación de procesos, te quedas en digitalización. No hay una transformación digital que aporta unos beneficios adicionales al proceso tecnológico de digitalización. Aumenta la productividad porque estás haciendo unos procesos basados en esa digitalización mucho mejores, con una reducción de costes, tienes oportunidades nuevas que antes ni te las podías plantear porque no tenías recursos para ello, promueve el trabajo en equipo, la comunicación y puedes trabajar de forma descentralizada. Esto es lo que estamos viviendo con el teletrabajo y, por supuesto, con la analítica de datos hacemos una mejora en la toma de decisiones. Entonces, estos beneficios de la transformación, del cambio, se superponen a los beneficios de la digitalización.
Josué, Con una una pregunta. digitalización solo no consigues estos beneficios. Claro. Para esto necesitas un cambio cultural, de procesos, etcétera. Con toda tu experiencia con clientes, con empresas, lo digo porque también a veces nos lo encontramos a veces un poco nosotros, ¿no? ¿Crees que hay cierto respeto a la digitalización, que las empresas tendrían que atreverse un poquito más, que hay a veces un cierto temor, ¿no? Ostras, implantar esto nuevo, esto otro. ¿Cómo es tu experiencia con los clientes en general? Rechazo al cambio y miedo al cambio es lo que se encuentra de primeras, ¿no? Y sobre todo ahora, bueno, con lo que estamos hablando antes, con el tema del teletrabajo ha hecho una transformación de procesos forzada, entonces, pues el que ha tenido que hacerlo no ha tenido más remedio que adaptarse, ¿no? Adaptarse o morir. Yo noto que hay una gran diferencia con las empresas que han seguido con su actividad presencial, porque era necesaria. Como por ejemplo, no sé, puede ser una empresa que tiene un servicio al público o que es logística, un supermercado, cualquier empresa que ha tenido que continuar con esa presencia, con esa actividad presencial, no ha hecho el esfuerzo de buscar una transformación de procesos, porque no lo han necesitado, entre comillas, tanto. A lo mejor a nivel administrativo, a nivel de central sí, pero no en el día a día, ¿no? Y en ese contacto con el cliente o esa necesidad de que haya un contacto humano entre el equipo de trabajo. Entonces depende de la empresa muchísimo. Muy bien. No sé si he respondido a la pregunta. Sí, Porque no. Por supuesto, si al final también lo relacionado también con esto de que vamos a hablar ahora, ¿no? Al final nosotros también a veces nos lo encontramos. La digitalización tenía un evolutivo, como decíamos, ¿no? El COVID ha sido un efecto acelerador muy fuerte y las empresas muchas veces se ven ya pues, a decisiones que querían tomar durante un año, varios meses o un año y pico, pues igual las han tenido que tomar en un periodo corto mucho más rápido, ¿no? Y al final pues eso conlleva un riesgo y ese riesgo va ligado en el fondo también a cierto miedo respecto al cambio, que sin duda hay que quitarse la cabeza. O sea, al final hay que seguir avanzando, hay que seguir creciendo y hay que seguir aportando nuevas ideas, nuevos valores y nuevas herramientas que ayuden en el día a día de la compañía en todos los sentidos. La siguiente, aquí en esta slide, un poco vemos lo que yo considero que son los pilares de la transformación digital y un poco cualquiera que busque en Internet va a encontrar que todo el mundo habla de ejes y de puntos para esa transformación digital que se pueden englobar en cada uno de estos que están aquí separados, ¿no? Un poco es cultura, como tú bien has dicho antes, esa transformación digital tiene que estar liderada por las personas. Si no hay un cambio de mentalidad en las personas de la empresa, en ese equipo humano, no se puede implementar ningún cambio, ninguna transformación de procesos. El consumidor digital, bueno, pues aquí lo que hemos hecho, aunque no tiene mucho que ver con recursos humanos, o que a priori parece que no tiene mucho que ver, sí que tiene que ver, porque al final necesitamos un contacto con el cliente y tenemos que cambiar nuestra forma de pensar para contactar con este cliente que ahora lo quiere todo ya, inmediato, porque la tecnología le da esa facilidad y ha creado una necesidad que antes no teníamos tan imperiosa, ¿no? Claro. Tú ahora hablas con un El niño tiempo de real de las 18 años, cosas. hablas con un niño o con un adolescente y lo quiere ya. No entiende que tiene que ser para dentro de 3 días. ¿Por qué no ya? Si yo le doy al botón y tiene que ser ya. Entonces ahí necesitamos también adaptarnos como empresas a ese pensamiento. Procesos, como hemos repetido en las slides anteriores, procesos, cambio de proceso, aprovechar la digitalización y la imposición que nos ha hecho el tener que cambiar la forma de trabajar para cambiar los procesos y hacerlos más eficientes y productivos para la empresa. Para mí la analítica de datos, todo lo que tiene que ver con datos, es fundamental. Claro. Aquí podemos recuperar frases míticas de personajes de los últimos 50, 70 años y todos los analistas de datos tienen una frase que se pueda adaptar a hoy y pensar que ese Big Data, esa posibilidad que tenemos de capturar datos, nos va a hacer que la toma de decisiones basada en datos sea pues, mucho más eficiente, productiva y que genere beneficios para la empresa. Y que no vayamos siempre a remolque. Es decir, ¿qué ha pasado? No, sino ¿qué va a pasar? Y poder anticiparme. En recursos humanos no es algo que se haga tradicionalmente, porque era muy costoso hacer esa analítica de datos. Hacer un reporting era más o menos costoso, pero tenerlo actualizado es lo difícil.
Claro. Lo que un poco también con Nibimu lo que intentamos hacer es trasladar la mentalidad que hay en los departamentos de ventas y marketing al departamento de recursos humanos en cuanto a la analítica de datos. Porque un departamento de ventas a día de hoy o de marketing no es nada sin analítica de datos. Nadie que se dedique al SEO o al marketing digital puede vivir sin tener una herramienta como Google Analytics. Claro. Está haciendo analítica de datos. Es decir, es algo impensable. Pues más del 86% de las empresas en la actualidad no utilizan ninguna herramienta de analítica de datos en el departamento de recursos humanos. Entonces, es una locura, es algo que no podemos, yo no entiendo cómo puede ser que todavía estemos así, pero es una realidad. Entonces, Oye, lo que José, y intentamos ayudar. de estos pilares que mencionas, y justo hablando de lo que, justo teniendo en cuenta lo que acabas de mencionar. Córtame que me enrollo, ¿eh? Que No, empiezo... José, no, hombre, no, perfecto. Es muy interesante todo lo que cuentas. De estos 5 pilares que hay como principales, ¿cuáles dirías que las compañías aceptan con mayor facilidad y cuáles dirías que les cuesta más arrancar? Es decir, los procesos, la cultura, ¿qué es lo que tienen mejor asimilado y peor Claro. asimilado? Mira, todo lo que tiene que ver con cliente, como reporta un beneficio directo en la cuenta de explotación, en la cuenta de resultados, eso se adapta muy fácil, porque son ingresos. Entonces es muy fácil ponerlo. El Departamento de Recursos Humanos siempre se considera como un departamento de coste. Entonces, como que no quiero más coste. Pero ese es, desde mi punto de vista o desde mi experiencia, siempre es lo más fácil. Procesos y cultura es lo siguiente que se está haciendo junto con la innovación, que era el último punto que me faltaba, que es añadir las nuevas tecnologías a todo lo que estábamos hablando. Y la analítica de datos depende del tipo de empresa. Cuando ya hablamos de una gran empresa o una mediana gran empresa, que ya a nivel financiero o a nivel de dirección ejecutiva necesitan ese reporting, tienen la necesidad de reporting y ven que no le llega porque hay un trabajo, un coste de recursos y de personas muy alto en tener actualizado ese reporting, entonces son los que están reclamando una analítica de datos dentro del Departamento de Recursos Humanos. Claro. Entonces depende un poco del tamaño de empresa y sobre todo, siempre digo, dependiendo del momento de transformación digital en el que se encuentre la empresa. No es lo mismo una empresa que siga en papel que una empresa que esté en Excel o que ya tenga algún tipo de aplicación, sea más o menos integral o tenga más o menos amplitud. Vale. No, o sea, totalmente. Al final creo que es algo que hay diferentes patas, ¿no? Siempre hay algunas que, como al ser personas, pues las empresas tienen una tendencia de estar más arraigados y tener una facilidad por gestionar, y luego otros pilares pues que cuestan quizás un poquito más de desarrollo. Muy bien, ligándolo con, hablando, sobre todo estos conceptos que hemos hablado de la transformación digital, tocando el tema del COVID, y mencionándolo como un acelerador principal de la transformación digital, porque esto ha sido así, ha sido un muro que ha llegado y un muro con una pequeña puerta, y las empresas que querían seguir evolucionando tenían que pasar por esa puerta en mayor o menor medida, ¿no? Porque al final, a nivel mundial, la mayoría de las compañías pues, han tenido que enviar, o muchas de las compañías han tenido que enviar a los trabajadores a sus casas, han tenido que trabajar a distancia, han tenido que tener ordenadores preparados, que funcionaran, herramientas de videollamada, herramientas operativas, herramientas de un poco de todo tipo, ¿no? Entonces, por poner algún dato, el 77% de las empresas aseguran que han acelerado su transformación digital. 77% de las empresas, es una cifra brutal. Y un 18% de estas compañías ha aumentado el gasto en transformación digital pues, para intentar medirse y adaptarse al momento, ¿no? Al final, el tema del COVID ha marcado un antes y un después. Creo personalmente que todos los departamentos son fundamentales en este momento en el que estamos, pero recursos humanos tienen un papel todavía más importante, y eso es porque las personas son el activo más importante de la empresa. Hay una gran parte moral que también afecta a las personas, y que estas personas van a ser las responsables o van a liderar gran parte del cambio digital en las compañías, ¿no? Esa capacidad de resiliencia que hemos tenido que aguantar todos durante todo este año y probablemente durante los próximos meses, de intentar, pues oye, reconstruir algo nuevo, de adaptarnos a una nueva barrera que nos ha surgido, y tenemos que levantarnos, tenemos que cambiar la operativa, cambiar el escenario y adaptarnos a la nueva situación que
que estamos viviendo. Además, vinculándolo con algo, José, que has comentado, que es el tema de la fusión de dos mundos diferentes, ¿no? Que es el trabajo presencial con el teletrabajo. Al final es algo que ha llegado de golpe, que las compañías han tenido que adaptarse al 100%, pero que sin duda el teletrabajo está aportando también cosas muy positivas, ¿no? Nicholas Bloom, un profesor de economía de la Universidad de Stanford, en 2015 publicó un análisis acerca de los beneficios del teletrabajo en términos de productividad laboral, y decía, el estudio, que la conclusión era que el trabajo en remoto mejoraba el rendimiento de los trabajadores en un 13% de media, ¿vale? Eso ha faltado, sin niños en casa. Sin niños en casa, por supuesto. Sin niños en casa, sin obras de los vecinos y sin según qué otros aspectos, por supuesto. Pero al final es un dato que es muy interesante y que estoy seguro que ese porcentaje se puede aumentar, se puede ver beneficiar todavía más. Pero al final supongo que esa medición, según lo que explicaba un poco también el estudio, estaba adaptado a ese momento, no al de ahora. Ahora estamos mucho más preparados para poder trabajar en remoto desde cualquier parte del mundo o desde nuestros hogares, ¿no? Por poner aquí también algunos datos sobre en qué sectores han acelerado más las empresas a nivel digital y en qué se están esforzando más las compañías, a nivel también, por supuesto, en términos de digitalización. Las empresas de tecnología, energía, sanidad, construcción y retail han sido las que más han acelerado, con más de un 70%, ese cambio digital por necesidad del sector en el que estaban, ¿no? Y luego, por otro lado, ¿en qué están poniendo más foco? ¿No? Pues uno de los puntos es procesos, Josué, que has mencionado antes, que es en aumentar la eficiencia operativa y transformar procesos empresariales. Al final va todo ligado, porque eficiencia operativa va de la mano de los procesos. Y luego la mejora de la experiencia de usuario relacionada con la cultura del equipo, el equipo, las personas, la empresa, el employer branding incluso que tiene internamente a nivel digital para adaptarse a este momento en el que estamos. Y luego, por supuesto, también temas de ciberseguridad y de data, porque al final, al estar en continua conexión, todo lo relacionado con datos, pues ya era importante, pero ahora pues somos conscientes de que lo es más, porque la situación nos obliga a, ¿no? O sea que, Yo esta slide, Víctor, perdona que te interrumpa, no la había sí, visto. Lógicamente era una no sorpresa. puedo, no puedo hacerle la contra a la fuente, ¿no? Pero me sorprende construcción, el sector que me sorprende. Me Bueno, sorprende bastante. construcción al final se ha visto obligado a, esto es un poco, yo creo que era un estudio medio en base a diferentes sectores, ¿no? Construcción, lo que especificaban es que igual no ha sido tanto porque al final la construcción en sí, digital, poca, porque se tiene que construir algo, ¿no? Pero sí que a nivel de procesos, a nivel de operativa, a nivel de, por ejemplo, han habido muchas herramientas que han salido del mercado y que han potenciado mucho durante este tiempo en empresas de construcción, en el sentido de tener que diseñar en 3D diferentes proyectos, han tenido que traspases de información que antes igual se hacían presenciales, obligatoriamente los han tenido que hacer digitalmente, etcétera, etcétera. En cuanto a la construcción en sí, no, pero todo lo que hay por detrás de esta construcción a nivel operativo sí que ha tenido que aumentar, porque había muchas empresas y muchos sectores que, como no han tenido nunca ninguna necesidad concreta, seguían funcionando de una manera mucho más tradicional y se han Sí, visto por eso obligados. enfocándolo, yo siempre pienso en departamento de recursos humanos, en personas, Sí, y en claro, personas claro. no. En personas te puedo garantizar que no entraría a construcción aquí todavía, que no quiere Todavía. decir que no vaya a ser en los próximos años, pero todavía no. ¿Y cómo ves? ¿Crees que en los próximos años este sector se podrá potenciar a nivel digital? Sí, sí, a ver, la comunicación con los trabajadores va a empezar a ser ya normal que sea remota. No, lo que pasa es que la tendencia que tenemos, y vuelvo un poco a hacer hincapié en lo que decía antes, que hay una diferencia muy grande en el momento de transformación digital entre las empresas que han continuado con la presencialidad y las que forzosamente no han continuado con esa presencialidad. Y la construcción ha continuado con la presencialidad y no ha necesitado ese cambio. Pero si yo puedo mandar un contrato de trabajo para que me lo firme con el móvil, al final, como gestión administrativa, voy a hacerlo y le voy a obligar al trabajador a que lo haga así. Pero Por supuesto. no han tenido la necesidad imperiosa porque seguía habiendo un contacto humano. Pero va a llegar, si no ahora, pues llegará en los próximos años, porque es un beneficio que redunda en la empresa. Totalmente, totalmente. Muy bien, pues
como aspectos positivos, aparte de que COVID ha acelerado toda esta digitalización, un dato muy curioso es que el 75% de los CEOs aseguran que la crisis ha generado nuevas oportunidades de negocio. Bueno, esto obviamente es discutible. Tú, Josué, como CEO, quizás tienes una opinión parecida o contraria, pero la verdad es que por lo menos es un dato positivo, en el sentido de que pues, cuando nos encontramos en situaciones como la que estamos viviendo, sirven a modo de, como decíamos, ¿no?, de barrera o de adaptación a una nueva era, a una nueva situación, y que, por supuesto, pues a veces puede apretar a según qué sectores y a según qué personas, pero por otro lado potencia nuevos escenarios y desarrolla nuevas creatividades que antes no existían. Y eso pues nos ayuda, el ser humano es impresionante y nos ayuda a adaptarnos mucho a cualquier tipo de situación en base a lo que estábamos viviendo, ¿no? Con lo cual es un dato pues positivo y representativo. Por supuesto, la digitalización tiene puntos positivos, negativos, pero, Josué, si la transformación no se aplica bien o no se gestiona de una determinada manera, puede fracasar. Desde mi experiencia, y esto sí es una cosa que por mucho que busque en internet no aparece, o por lo menos no aparecía hasta hace unas semanas, es por qué fracasan los procesos de transformación. Tú antes comentabas el miedo ese que tienen las empresas. El miedo que tienen las empresas ha sido porque lo han intentado y no lo han intentado bien. Y entonces han cometido errores. Y eso les hace que no quieran volver a intentarlo, que es muy doloroso. Con cualquier empresa que hables y le digas o le preguntes por un proceso de implementación de un ERP, por ejemplo, te va a decir que ha sido dolorosísimo, que ha sido un impacto brutal en procesos, en recursos y en todo, ¿no? Entonces, como que da miedo. Y yo un poco con la experiencia he ido demostrando y he ido tomando nota de cuáles son esos puntos principales en los que se fracasa en el proceso de transformación digital. Destaco 4. Uno de ellos es la verticalidad. Si los mandos superiores no hacen esa transformación de procesos, esa digitalización, no puedes decirle a un empleado que obligarle, forzarle a que utilice medios digitales o que utilice procesos transformados digitalmente cuando le das un papel, cuando le dices, toma. Entonces, ahí se acabó, ahí ya se acabó. Entonces, para mí la verticalidad es uno de los principales. Tiene que venir de arriba a abajo en el organigrama. Estrategia. Mucha gente dice, vamos a poner el ERP, venga, en 2 meses, o vamos a implementar una herramienta de comunicación en 3 meses, vamos a hacerlo, pero no ya, ponlo todo y dentro de 3 meses tiene que estar funcionando. No, tiene que haber una estrategia y decir, si la quiero en 3 meses o en 18, pero lo voy a hacer en fases y voy a ir dándole al empleado poco a poco lo que sea capaz de asimilar y ir cambiando los procesos de una forma progresiva. Si lo quieres cambiar todo de golpe, no va a funcionar. Y eso fracasa. Total, es seguro que fracasa. El que sea integrado para mí también tiene una importancia muy grande. El tener una única herramienta donde está, y ahí creo que Marina, por favor, habla, que estoy hablando yo solo. Aquí tienes mucho que decir, que aquí sabes que creo que compartimos totalmente. Un empecinamiento desde el inicio del proyecto, ¿no? Y es algo también por lo que valoró la integración de Nibimu y de Vengo. A nosotros al final, ahora contaremos más de nuestro proyecto, pero veníamos efectivamente de haber iniciado ese camino hace mucho, pero de distintas herramientas que nos aportaban valor, pero que no tenían una lectura correcta entre sí, que no nos permitían una extracción del dato unificado, y eso es algo que corregimos, ¿no?, en este proyecto, y eso es muy relevante. Al final, los usuarios y sobre todo importa también mucho el tipo de empresa. Quiero decir, para mí no es lo mismo ese usuario corporativo que tiene el móvil corporativo, el PC corporativo y demás, que tiene, bueno, pues el sistema ya le ha guardado las contraseñas, lo que sea, que el empleado, que el staff que está client facing, que está, por nuestro caso, en los resorts, que tiene el móvil, que es un móvil personal y que accede a la información de la empresa, y al que le hago bajarse una aplicación para hablar con su jefe, otro para ver su nómina y otra incluso para pedir el anticipo.
y al final dices, ostras, pues es que es una herramienta fantástica de anticipos, pues no se está utilizando, pues porque al empleado le estás, que es tu cliente interno, le estás haciendo lo que no le harías a tu cliente externo, que es diseñar los procesos y las herramientas desde un punto de vista de cliente, ¿no? Entonces, eso es algo, perdona Josué la interrupción, pero es que es algo, fue uno de los principales pilares dentro del diseño de Alania One, ¿no? Que es la herramienta de la que luego hablaremos, que era un solo acceso. Creo que los dos compartimos estos 4 puntos y ha sido un poco sí, totalmente. el que nuestra relación profesional haya llegado a conseguir lo que esta unión, ¿no? Que hemos hecho con Alania One, porque compartíamos la visión desde el principio. Fue casualidades que encuentras en la vida, que gente que ya tiene esa visión igual que tú, que no tienes que evangelizar, sino que ya tienen ese mismo punto de vista y que ha llegado a las mismas conclusiones, que son naturales, pero son naturales con la experiencia. Es decir, llegas a una evolución natural, pero necesitas experiencia. Entonces, el darle un único login, una única herramienta para tener acceso a todo lo que pone la empresa a disposición del trabajador y su canal de comunicación, eso hace que el trabajador adquiera el uso de la herramienta. Y como yo digo, o como por ejemplo, tener la tecnología de Devengo integrada en el portal del empleado, yo le digo que es un caramelo más que le das al trabajador para que vea la herramienta como una herramienta de beneficio para él y no de control, porque mucha gente lo ve como, es que me quieren controlar. Y dice, no, lo tienes que ver desde otro punto de vista, es que te quiero hacer la comunicación más fácil. Que si vas a hacer si vas a hacer una solicitud de baja desde el médico, le echas una foto con la aplicación, le echas una foto a la baja médica y le llega a tu empresa y te estoy haciendo tu comunicación y tus procesos mucho más fáciles. Eso lo haces cuando lo tienes todo integrado. Si, como bien dice Marina, tienes 10 herramientas, pues ni las tienes instaladas, ni te acuerdas del login, ni quieres saber nada de ninguna, porque no te está haciendo la vida fácil. Claro, hay demasiada... Y por último... ¿No, Josué? ¿Perdón? Sí, que habría demasiada diversificación. Tienes toda razón. Sí. O sea, perdona, te he cortado, Josué. Por último... No, ahí, Marina, estábamos totalmente de acuerdo y en el último también, por supuesto, personalizado, porque hemos hecho una personalización completa para Alania One, que es el portal de Alania, del grupo Marjal, y está totalmente personalizado. Cuando tú haces una herramienta que el trabajador se instala y en vez de poner Nibimu o cualquier otro nombre, pone el nombre de tu empresa, ahí estás consiguiendo un engagement con tu trabajador mucho mayor, porque le estás diciendo, esta es la herramienta de la empresa que pone a tu disposición para facilitarte la vida y los procesos. Y donde tienes toda la información y donde puedes tener una red social o puedes tener muchos de los módulos que nosotros ofrecemos en esa única herramienta y totalmente personalizada con la imagen corporativa y con las funcionalidades que necesite. Totalmente, José. Entonces, por eso, con todo esto que mencionas, también por eso nosotros desde Devengo, por eso nosotros estamos, vamos de la mano de Nibimu, estamos encantados con vosotros, integrados. Nosotros entendemos que tenemos que facilitar a las compañías, aquí por ejemplo Marina luego puede explicarnos más, ¿no? Pero podemos facilitar a las compañías cómo disponibilizar el servicio, ¿no? Al final, obviamente lo ideal es tener una única vía que canalice todos los servicios que se puede ofrecer al empleado o a diferentes herramientas de la compañía a nivel interno, pero sí que es verdad que luego cada necesidad de empresa es muy diferente, con casos muy distintos y que obviamente pues hay compañías que sí que hay veces que tienen la necesidad en el corto o medio plazo por lo menos de tener alguna diversificación de alguna herramienta que luego igual con el tiempo la acaban unificando, ¿no? Al final, como bien decías, Josué, es todo un proceso. Hay que hacerlo con una debida estrategia. Los clientes, de forma cariñosa, los clientes me dicen que tienen un Frankenstein. Es que yo tengo un Frankenstein, que tiene muchas herramientas pegadas, intentadas pegadas de alguna manera y le llaman de forma cariñosa. Y no uno, sino muchos clientes con los que he hablado han dicho lo mismo. Tengo un Frankenstein. Muy bien. Pues vinculando toda la transformación digital y como centro en las personas, ¿creéis que encontrar el mejor talento es clave en 2021? Objetivos 2021, retener el talento clave. ¿Qué opináis? Yo definiría 3 puntos principales, que son employer branding, equilibrio entre la vida personal y laboral y, sobre todo, también ofrecer una buena adaptación al empleado en cuanto a conversación y beneficios y ofrecerle un buen trato al empleado. Tú, Marina, sobre todo como directora de recursos humanos de Grupo Marjal, ¿cómo ves, cómo retendrías el talento clave? ¿Qué opinión te merece? Bueno, respondiendo al slide anterior de forma muy, muy breve, encontrar el mejor talento es clave siempre, si me permitís porque es algo que no ha cambiado. Lo que ha cambiado es que
si me permite la expresión, yo creo que el mercado laboral ha saltado un poco por los aires, sobre todo cuando pensamos en sectores como el de Alania, que es el sector turístico. Eso requiere de un esfuerzo superior, porque las reglas del juego están cambiando muy rápido en los últimos tiempos y encontrar ese talento, hacerlo de una forma eficiente, sostenible y sin aumentar los recursos, o sea, a través de vías de transformación digital, nosotros lo hacemos ya hace tiempo, es clave, ¿no? A nivel de retención del talento, ¿no? o de compromiso del talento, que es una fórmula que a mí personalmente me gusta más, pues efectivamente apuntáis en la slide, ¿no? la parte de todo lo que tiene que ver con conocer los datos, al final poder medir dónde puedo estar teniendo gaps, dónde puedo estar teniendo un nivel de rotación mayor, si hay algún patrón que pueda estar respondiendo, incluso ayudándome a poder anticipar, cómo puedo integrar KPIs que me vienen de la parte más laboral, que me están diciendo aquí está ocurriendo algo, por ejemplo, con KPIs que tienen que ver con engagement, ¿no? A través de surveys de clima, de seguimiento, y eso me puede dar lugar a unos insights interesantes. Después, preguntabas, Víctor, por claves. Pues estoy de acuerdo. Toda la parte que tiene que ver con employer branding, que es algo que empieza antes de que el colaborador entre en la compañía, y eso es muy importante, y sobre todo pasa, en mi opinión, por no solo quedarnos en lo que tiene que ver con atracción, sino tener una muy buena, clara, consistente definición de cuál es ese Employee Value Proposition, o sea, aquí qué hay para ti, en resumen y llenamente. Y todo lo que tiene que ver con el equilibrio entre la vida personal y laboral es clave, porque es uno de los elementos en auge que está haciendo que las personas se decanten por unos u otros proyectos. Y relacionado con lo que antes comentábamos del teletrabajo, yo creo que el debate del teletrabajo sí, teletrabajo no, se aparca, yo creo que se está más o menos superado. Creo que vamos más hacia debates que están en la línea de cómo se hace ese teletrabajo, porque lo que hemos estado haciendo también este año, muchas empresas lo que han estado haciendo es trabajar desde casa de manera forzada y cómo se ha podido, y eso no es teletrabajo. Y luego lleva a, como decía, otras reflexiones, cómo se lidera en remoto, cómo mantener el engagement de los equipos en remoto. Son debates muy complejos a los que las funciones de recursos humanos va a tener que dar solución, junto con otra muy interesante, desconexión digital. Eso es un debate para tratar en otro momento. A nivel de compensación y beneficios, yo creo que se potencia una línea que ya venía siendo muy clara y muy fuerte en los últimos años, que es hacia la compensación total, que tiene en cuenta también variables de compensación emocional, entre los que puede estar ese mismo teletrabajo, esa misma desconexión digital, por qué no decirlo, más allá, por supuesto, de lo que constituye un derecho. Y también, en mi opinión, y es algo que conecta también con lo que nos ofrece Devengo, que es en seguir generando paquetes retributivos y posibilidades retributivas y de compensación cada vez más adaptadas a las personas. Es decir, que nosotros podamos adaptarnos a las circunstancias personales de nuestros colaboradores, más allá de que ellos se tengan que adaptar a planteamientos estrictos por parte de la compañía. Claro. Y en ese sentido, nosotros llevamos mucho tiempo apostando por temas de retribución flexible, de formación, por ejemplo, y Devengo es una herramienta más. Es decir, que la compañía te ofrece también libertad financiera porque lo consideramos un beneficio más para el colaborador. Totalmente, claro. Muy bien, Marina. Muchas gracias. Bueno, al final, claro, Devengo al final es una herramienta más de cara al empleado para retener este talento. En cuanto a la gestión interna dentro de Alania, dentro del Grupo Marjal, utilizáis la herramienta de Nibimu, ¿no? Josué, ¿nos puedes explicar un poco en qué consiste la solución integral de Nibimu? Pues lo voy a explicar muy poco, porque como entre en detalle podemos estar de una manera tiempo resumida, aparte se nos está también echando un poco el tiempo encima. Lo que tenemos son diferentes módulos para lo que he dicho antes, ayudar no solo a la administración, a la gestión de las operaciones humanas, de lo que es la administración del personal de la empresa, sino automatización de procesos. Entonces, cada uno de esos módulos ayuda a hacer que esos procesos sean más eficientes y a esa comunicación con
con el talento de la empresa, con el personal de la empresa. Paralelamente, lo que hacemos es capturar datos con cada uno de esos módulos de diferentes funcionalidades y de diferentes operativas para después poder hacer ese data, ¿no? Ese data análisis. Resumido. Me puedes extender mucho más. Y bueno, pues tenemos módulos como puede ser todo lo que es la gestión del empleado, la comunicación, control horario, todo lo que tiene que ver el control horario, con una tecnología de inteligencia artificial para el reconocimiento facial que es nativa, compatible con cualquier dispositivo que tenga cámara. Hemos incorporado tecnología blockchain para tokenizar todas las comunicaciones entre la empresa y el trabajador, a nivel también con certificados con firma electrónica avanzada. Por supuesto, todo lo que es la comunicación con una red social y muchos módulos, como puede ser un módulo de reclutamiento, un módulo de formación y nuestro módulo estrella, que es el módulo de Business Intelligence en People Analytics, donde tenemos incrustado dentro de la propia herramienta una utilidad para poder hacer esa analítica de datos que se va actualizando de forma automatizada y que son datos totalmente estructurados, que va produciendo todo lo que es la operativa de las personas y de esa gestión. Muy bien, Josué. Nuestra especialidad, por decirlo, es la jornada irregular, que es considerada como alta rotación de personal y turnos variables. Venimos del sector hotelero, que es, vamos, jornada irregular per se, es alta rotación y turnos variables, pero bueno, hemos verticalizado en otros sectores, como puede ser el sector de logística, incluso retail y todo lo que es la cadena de distribución alimentaria, diferentes sectores que aplican la jornada irregular. Estamos diferentes estudios antes, pre-pandemia, un 30% de las empresas aplican la jornada irregular. Ahora, pues imagínate con teletrabajo, que cada uno puede trabajar en el momento que quiera, ¿no? O cuando pueda. Entonces, yo creo que ese dato es mucho mayor, aunque no sabría decirte lo exacto, pero seguro que muchísimo mayor. Muy bien, Josué, al final Nibimu digitaliza y productiviza, por así decirlo, el Departamento de Recursos Humanos, ayuda con muchos de esos procesos que realmente pues, los hace más eficientes y aporta una gestión empresarial pues, mucho más dinámica y organizativa. Esto por la parte de lo que sería más relacionado con recursos humanos. Después, sí, no solo lo que es recursos humanos en sí, la administración de recursos humanos, sino también la operativa. Tenemos un gestor de turnos muy avanzado. Tenemos un gestor de turnos que prácticamente se puede hacer todo lo que se ocurra y, como le digo a mis clientes, si hay algo que no tenemos incorporado, me lo dicen que lo incorporamos, porque estamos consiguiendo ese gestor de turnos especializado en jornada irregular, que quiere decir que es para todo lo... Cuando un cliente me dice, no, es que nosotros hacemos los turnos muy difíciles, digo, ahí es donde entra Nibimu, porque está preparado para hacer toda la complejidad que quieras y la comunicación con el trabajador. Imagínate, un jefe de departamento hace una programación horaria para su plantilla y con un botón le llega una notificación push a cada uno de los trabajadores con su horario. Entonces, es no solo la administración propia del Departamento de Recursos Humanos, sino también la automatización y gestión de las operaciones humanas. Muy bien, José. Pues queda clarísimo. O sea, muchísimas gracias por esta super explicación de Nibimu. La verdad, como comentaba, pues Nibimu hace frente a la digitalización del Departamento de Recursos Humanos. Os lo vinculo porque ahora yo os voy a explicar otra herramienta digital que ayuda también a operativizar internamente como un servicio como un beneficio social el Departamento de Recursos Humanos, ¿vale? Y os quiero hablar de manera resumida sobre el salario bajo demanda, ¿vale? Previamente a explicaros lo que es el salario bajo demanda, que es un concepto muy sencillo, quiero poner 4 datos de la situación actual española, ¿vale? Para poner un poco de contexto. Muchas familias en España declaran pues, tener como problema principal, ¿no? Declaran tener problemas para llegar a final de mes. He conocido el estrés financiero, que hay un dato que a mí me fascina en el sentido de me impresiona, y es que más del 60% de los trabajadores en España, más del 60% afirman sufrir estrés financiero durante el mes. Entendido como no llegar a final de mes, voy ahogado en mi día a día, tengo estrés, no duermo, pues porque cualquier accidente de liquidez o cualquier imprevisto económico me rompe o me desitúa en mi día a día, ¿no? Y es algo que es negativo. Entonces,
como tal, por dar algún dato, alrededor de 6 millones de españoles ganan 20.000 euros al año. El salario más frecuente en España es de 18.500 euros. Se piden más de 2 millones de préstamos anualmente y los bancos cobran alrededor de 4 millones de euros anuales por descubiertos, porque han descubierto en cuenta, ¿vale? Entonces, al final, los trabajadores, ¿qué soluciones tienen a la hora de poder gestionar esos accidentes de liquidez que pueden tener durante el mes, ¿no? Pues esas soluciones que tienen son, a día de hoy, hasta antes que obviamente entrara Devengo, es pues, recurrir a un microcrédito, a un prestamista rápido, quedarse en descubierto en cuenta, tirar de la tarjeta de crédito, pedir un anticipo a un banco con un interés altísimo, y al final no dejan de ser soluciones abusivas que todavía sacuden más a las personas. Entonces, ahí es donde entra Devengo. Y al final lo que buscamos, nosotros somos una herramienta, somos un beneficio social para los trabajadores de las empresas, y lo que hacemos básicamente es permitir que los trabajadores puedan cobrar la parte de salario que ya han devengado, es decir, que ya han trabajado, cuando lo necesiten, de manera instantánea, en cualquier momento del mes. Como un efecto Bizum. Abren la app, se conectan automáticamente, marcan aquella cantidad de capital que puedan necesitar para poder cubrir un accidente de liquidez que les haya ocurrido, tipo, pues se le ha roto las gafas de ver a mi hijo pequeño en el colegio de un balonazo, se me ha roto el coche, se me ha estropeado la lavadora, y poder acceder a ese sueldo que yo ya he trabajado. Vale. Por poner un ejemplo, un trabajador que cobra 1.000 euros netos, pues el día 15 de mes habrá devengado, habrá trabajado 500 euros, podrá tener acceso a esos 500 euros y pues conectándose directamente desde la app podrá transferirse instantáneamente el capital que pueda necesitar a su cuenta. ¿Vale? Al final es una herramienta que es muy positiva, muy útil, que además no tiene coste para la compañía, tiene un pequeño coste para el trabajador, es muy fácil de implantar, y es una herramienta que la verdad pues, aporta mucho bienestar financiero y mucho positivismo al trabajador. ¿Vale? Sobre todo destacaría 3 puntos de cara al trabajador y que se puede vincular con la compañía, ¿vale? Que serían, por un lado, les ayuda a afrontar imprevistos, es decir, me llega cualquier imprevisto y puedo, gracias a Devengo, cubrir ese imprevisto. Le doy sobre todo libertad financiera, porque en cualquier momento dado del mes puedo acceder a mi salario, porque no olvidemos que ese salario ya lo ha trabajado, con lo cual le pertenece al trabajador, y al final pues el hecho de darle esa libertad, que no significa que la vaya a utilizar, pero simplemente por el hecho de darle esa opción de tener Devengo, pues hace que esté más tranquilo porque tiene el control sobre sus finanzas, ¿no? Entonces eso hace que el trabajador esté más relajado, sea más feliz porque si tiene cualquier necesidad podrá recurrir a Devengo, y con lo cual indirectamente mejore, sea positivo para la empresa, porque su rendimiento mejorará al estar tranquilo, al dormir por las noches, al poder tener cubierta esta necesidad de salud financiera o de bienestar financiero, ¿no? Entonces, a niveles genéricos, esto es el salario bajo demanda. Tenemos, por supuesto, desde Devengo tenemos otras funcionalidades. Nosotros como objetivo principal tenemos mejorar con el bienestar financiero de las personas, e intentamos hacerlo a través de una herramienta un poco global que aumente y que ayude en la salud financiera de los empleados, ¿vale? Buscamos que cada empresa pueda adaptar esa necesidad que pueda tener ella misma con Devengo, parametrizando la herramienta y adaptándola a su caso concreto de compañía. Bien, con esto finaliza la presentación. Ahora, si os parece, Marina y Josué, pasamos a estar los tres como en sala con, por supuesto, nuestros invitados para responder a preguntas que puedan surgir y comentar casos concretos que queramos comentar. Marina, va a ser tu opinión, ¿cómo ves un poco, cómo relacionarías el tema de Nibimu con Devengo, la experiencia de Grupo Marjal? Bueno, nosotros somos, sobre todo la parte de Alania Resort, ¿no? Nuestra división turística responde muy bien a ese tipo de empresa que antes ya introducía Josué, ¿no? Al final, por nuestro sector tenemos una complejidad elevada, como por supuesto como tiene otros muchos sectores, a nivel de gestión de nuestras plantillas. Son plantillas que por el propio funcionamiento de nuestro modelo de negocio, el sector en el que
en el que estamos tenemos mucha variación, mucha rotación, turnos que cambian mucho, y en ese sentido pues es una complejidad de gestión, ¿no? Y por otro, esa era una de las necesidades principales, ¿no? Por otro lado, teníamos esa intención de poder aunar todas las herramientas, todos los beneficios y gestionar también o ser capaces de tener un único espacio para la obtención del dato. Eso para nosotros es clave, porque cuando tienes esos sistemas... O sea que lo relaciono, mira, esto, perdona, que te Sí, sí, corte, sí, lo sí. relaciono con una pregunta que nos han acabado de hacer llegar, o Sí. amplia, que es, te lo relaciono con esto, porque justo lo que acabas de decir, ¿vale? Que es ¿consideráis importante utilizar herramientas Big Data en la organización? ¿Por qué? ¿Y qué cambios habéis notado en la empresa desde hace unos años? Va muy en línea de lo que al final iba a comentar. Efectivamente, sí es muy importante. Nosotros llevábamos trabajándolo mucho tiempo. Es cierto que en recursos humanos ha sido algo complejo. Antes, con total franqueza, pues entramos a trabajar en esa línea de análisis con la parte operativa, comercial y de marketing, ¿no? Es clave porque es lo que nos permite tomar mejores decisiones en todas las áreas y también, por supuesto, afecta a recursos humanos. Y por eso también es clave tener una forma sencilla de extraer ese dato. Es que para mí, honestamente, ese es uno de los mayores retos, porque después trabajar con Business Intelligence, nosotros tenemos nuestras herramientas de BI internas, bueno, pues por supuesto exige un esfuerzo de desarrollo, pero también tenemos a los equipos de sistemas, ¿no? Pero es clave construir tu propio ecosistema de gestión de tal forma que puedas tener una buena y fácil extracción del dato. Si no, honestamente, si ese paso 1 no lo tenemos, es que es muy complejo, ¿no? Sí, totalmente, Marina. Pues es muy interesante todo lo que cuentas. Mira, voy aprovechando porque nos están haciendo llegar más preguntas y esto también es para Alania. ¿Cómo veis el futuro de Alania a raíz del uso de herramientas de gestión personal como por ejemplo Nibimu? Bueno, para nosotros sigue siendo caminar una senda que ya empezamos hace tiempo y que tiene mucho que ver con la transformación digital que antes ha comentado Josué. Realmente nosotros tenemos dos pilares. Por un lado, en lo que se refiere a empleado, es esa visión de cliente interno, de cómo podemos hacer las cosas fáciles, sencillas, para que puedan acceder a todo lo que la compañía tiene que ofrecerles, y a nivel de nuestro propio equipo, del equipo de recursos humanos, es cómo podemos estar automatizando y haciendo más sencillas aquellas fases de los procesos intrínsecos a nuestra área que se tienen que hacer y donde no aportamos tanto valor, ¿no? Entonces ahí, pues bueno, yo tiempo trabajando con Josué y también hay una parte que a veces me dice, joder, María, es que casi te estás pasando, ¿no? Pero de, Josué, esto se tiene que poder automatizar, de esto, ¿cómo puede ser tal? Y Devengo es un caso, es un claro ejemplo, ¿no? O sea, toda la parte de gestión de anticipos es un beneficio para los colaboradores, pero es una tarea que en sí recursos humanos no aporta valor en la gestión de esa tarea. Estás recibiendo la información, gestionándola, pasándola a finanzas, haciendo de una forma periódica. Ahí tú no estás aportando valor como departamento de personas. Entonces, ¿qué es lo que hacemos con esas funciones donde no aportamos valor? Optimizarlas, digitalizarlas y automatizarlas para poder centrarnos en donde sí lo hacemos, ¿no? Entonces, el futuro para nosotros a nivel de trabajar pasa por esa doble vía. Nosotros aportar valor como equipo de HR, donde podemos aportar más valor dentro de la compañía. Soy muy repetitiva con esto, pero es que para mí es clave. Y a nivel de los colaboradores, cómo podemos hacer las cosas más fáciles, simplemente para ellos, más atractivas, más fáciles, darles más por parte de la compañía. Y es un doble reto que creo que estamos consiguiendo y creo que estamos en el buen camino con el trabajo con ambas herramientas, ¿no? Muy bien, Marina. Muy interesante. Sigo con preguntas. A ver, más o menos. Siguiente pregunta. Mira, esta es para Devengo. ¿Qué coste tiene el servicio de Devengo?
Bien, el servicio de Vengo, como he dicho, es gratuito para la empresa. Además, para la empresa pues, es algo muy beneficioso porque además no altera el cash flow de la compañía ni afecta en el proceso administrativo ni operativo. En el caso del coste, bueno, nosotros de SAC ofrecemos el servicio como un pago por uso, ¿vale? El coste tenemos el precio más flexible y competitivo del mercado. Nos adaptamos también, como siempre he dicho, en diferentes puntos a la compañía. Y en relación al precio, nosotros cobramos el 1% de la cantidad transaccionada con un mínimo de 25 céntimos y un máximo de 2 euros. Eso quiere decir que tiene un cap y un floor. Por poner un ejemplo, si un trabajador pide 25 euros o menos, el coste de servicio será de 25 céntimos. Si pide 200 euros o más, el coste de servicio será de 2 euros. Y si pide entre 25 euros y 200 euros, el coste será del 1%. Por poner algún ejemplo, si pide 80 euros, costará 80 céntimos. Si pide 120 euros, el coste será de 1,2 euros, y si pide 350 euros, el coste será de 2 euros fijos, porque a partir de 200 euros se mantiene el precio. Víctor, ahí has comentado antes que tiene un pequeño coste para los empleados. Yo no sé si te parece relevante también en casos como el nuestro lo asume la compañía y también es una posibilidad, ¿no? Sí, bueno, yo creo que es interesante, ¿no? Eso Víctor, es. Marina, me tenéis que Josué, perdonar, pero es que tengo otro compromiso no hay y problema. no Nos sé, hemos alargado un poco más de la me he hora. enrollado mucho. Creo que he sido yo el Josué, que se ha enrollado mucho. ha sido estupendo. Josué, muchísimas gracias Lo por siento, yo tengo que participar. salir. Sin problema. Gracias, Si Josué. hay alguna Esperamos por pregunta, ti. estaré encantado de responderla directamente a quien haga falta. Fenomenal. Y un placer y muchísimas gracias por invitarme a participar y, Muy bueno, bien, con Josué. vosotros en este webinar. Y bueno, Muchas gracias a ti, tanto Josué, y por con tu Alania presencia y por la como con presencia de Nibimu. Devengo, tenemos comunicación continua, nos vemos en breve. Fenomenal. Hasta luego, Un abrazo, Josué. Josué. Hasta luego. Hasta luego. Chao. Adiós. Marina, sí, como te comentaba, gracias por comentarlo, y además así también aprovechamos para un poco hablar, si quieres, del caso de éxito, ¿no? de Grupo Marjal o de Alania Resorts con Devengo. Sí, nosotros de SAC ofrecemos el producto gratuito para la compañía y el pago es por uso, ¿no? Y luego, por supuesto, también permitimos que la empresa asuma ese coste y también incluso podemos permitir que podríamos llegar a un punto de inflexión para que pues, oye, haya una parte que lo cubra la empresa, como por ejemplo el primer anticipo, y el resto de anticipos los pueda, o el resto de transacciones, mejor dicho, los pueda cubrir el trabajador. ¿Vale? Marina, ¿cómo ves tú, cómo valoras el servicio de Devengo a nivel de utilidad para los trabajadores en términos generales, a grandes rasgos? ¿Cómo lo ves? ¿Qué tipo de herramienta la ves? ¿Es una herramienta positiva? Explícanos un poquito. Sí, por supuesto, es una herramienta claramente positiva porque es una herramienta sencilla, es una herramienta muy intuitiva. Parecen aspectos que se dan por hecho, pero no lo son muchas veces en muchas herramientas a nivel de recursos humanos. Y yo creo que ahí se puede felicitar al equipo de Devengo por la facilidad y por todo lo que habéis trabajado en esa parte de user experience. Para mí es muy, muy, muy importante y es algo que valoré mucho cuando conocí Devengo, ¿no? Y honestamente, el hecho de que esté integrada con Nibimu para nosotros era un valor añadido absoluto. Como comentaba al principio, esos sistemas Frankenstein no facilitan la vida a nuestros colaboradores, ¿no? Y entonces el hecho de que esté totalmente integrado pues es un valor muy, muy positivo. Nosotros entendemos honestamente que es algo para vosotros por detrás será muy complejo, Víctor, pero nosotros entendemos que es algo para entendernos sencillo que se puede ofrecer al colaborador, que es algo que por supuesto hay que hacer un buen ejercicio de comunicación, pero que se entiende bien, que se valora adecuadamente y que es algo que los colaboradores agradecen porque les estamos dotando o facilitando esa libertad financiera. Y como digo, es bastante plug and play, es bastante sencillo y en ese sentido pues creo que nuestra valoración general es muy positiva, ¿no? Claro, además tiene muy buena adaptación, o sea que sí, totalmente. Marina, muchas gracias. Mira, te hago llegar unas preguntas también que nos hacen. Hay 3 preguntas más importantes, o sea, 3 preguntas que me están llegando. Tengo entendido que hay unas cuantas más, pero no podemos responderlas todas. Preguntan si puedo contratar los 2 servicios a la vez, Nibimu o Devengo. Vale, respondo yo por Josué.
Los dos servicios funcionan de manera, por así decirlo, autónoma, pero estamos completamente integrados, con lo cual no habría ningún problema en ponerlo en marcha, por así decirlo, a la vez. Es decir, obviamente iría una cosa delante de la otra, pero sí, por supuesto, en el caso de que haya interés en hablar de Nibimu y de Devengo simultáneamente, pues tendríamos una sesión con Nibimu, otra con Devengo, y luego obviamente valoraríamos el perfil de compañía que es para poder realizar esa integración. Siguiente pregunta, va muy relacionada con la anterior. Si contrato los servicios de Nibimu, ¿puedo acceder a Devengo directamente? La respuesta sería que sí, pero con un pero, ¿vale? Y es que sí, yo puedo contratar los servicios de Nibimu y pedir Devengo, ¿vale? Entonces, en ese momento, pues Nibimu se pondría en contacto con nosotros para poder activar el servicio a este cliente que ha podido hacer esta pregunta o a las empresas que puedan plantearse esta situación, ¿vale? O al revés, también podéis contactar con Devengo también diciendo que queréis el servicio Nibimu sin ningún tipo de problema. Siguiente, muy bien. Y última pregunta, también nos hemos ido un poquito de la hora, Marina, y esta es para ti. Para Dania, ¿por qué os decidisteis apostar por Nibimu? Bueno, he dado una primera pincelada antes. Hay muchas herramientas de recursos humanos en el mercado, pero honestamente hay pocas herramientas que entiendan bien la complejidad de aquellas compañías que tenemos esas dificultades a nivel de gestión de horarios, de muchos cambios. Es algo complejo y quienes estamos dentro de las compañías que tenemos esas particularidades lo entendemos bien, pero muchas veces en la industria o las compañías que se dedican a software de recursos humanos, bueno, pues esa traslación no existe, ¿no? Entonces, ese fue uno de los principales elementos. Luego, a nivel de personalización, también trabajamos mucho con el equipo de Nibimu y al final nos ha permitido tener nuestra herramienta hoy, que es Alania One, que se acerca mucho a lo que nosotros podíamos estar pensando que idealmente necesitaríamos, ¿no? Porque al final Nibimu es muy flexible y ofrece un gran nivel de personalización, y eso para nosotros también era clave, ¿no? Así que principalmente estos son los dos aspectos que nos hicieron poder decantarnos, ¿no? Y quizá hay otro punto también, que es esa capacidad elevada de integración. Es decir, oye, pues como Josué antes comentaba, nosotros compartíamos muchos de esos elementos cuando empezamos el proyecto y muchas de ese mindset era bastante compartido, y yo creo que eso hizo que fuera más rápido, ¿no? Entonces, ambos entendíamos bien que para el éxito de Nibimu teníamos que estar integrados con esas otras herramientas que formaban parte de nuestro entorno y de nuestro contexto, ¿no? Y ellos lo facilitan. Muy bien, Marina. Estupendo. Pues oye, muchísimas gracias. A vosotros. Felicitamos aquí, que nos hemos pasado un poquito de la hora. Muchas gracias a todos los asistentes por venir a escucharnos. Ha sido un placer compartir este espacio con vosotros. Marina, un gusto teneros como cliente. Igualmente. Un gusto tener esta relación con vosotros, la verdad. Da gusto trabajar con personas tan profesionales como tú. También un gusto, Josué, aunque ahora no nos estés viendo y escuchando. Seguimos en contacto. Un abrazo para todos y muchísimas gracias por asistir.